La vez pasada que se fue a Chiapas, que inauguraron un puente y todo este rollo, habló con su tutor, o cómo le llamaríamos, al expresidente López Obrador. De cariño, Genchito. Bueno, ese señor habló con él y vino, y al otro día ya estaba tomando decisiones. Hizo el cambio de Luz a María, hizo todos esos cambios. Se inventa una gira a Tabasco y va y habla, supongo, de que le dice, oye, es insostenible tu hijo, es insostenible Andy. Entonces, porque su modus operandi, diría aquí nuestro amigo de Magenta, su modus operandi habla de que es un verdadero delincuente. La presidenta lo sabe. Entonces, seguramente fue y le dijo, oye, es insostenible, hay que quitarlo. Quieren entregar a Rocha Moya porque saben perfectamente que ahí vienen todos los testimonios para que muchos de ellos terminen encerrados, muchos de ellos seguramente de por vida, porque como recordarán, parte de las sanciones que se estaban hablando desde el Departamento de Estados Unidos es que pudiera incluso merecer cárcel de por vida para gobernador. Imagínate, ¿quién va a calificar lo que es una intervención? Yo ayer he estado insistiendo en este concepto de la determinancia, sí, porque una cosa es que alguien influya o quiera influir en algo y otra cosa es que sea determinante para que ganen. Ni siquiera eso se ha planteado, que me parecería que es fundamental para poder determinar la influencia o de Estados Unidos o de España o de los chinos o de los australianos, hasta de los marcianos. Se tiene que determinar si lo que se escribe, lo que se dice o lo que se hace determina la dirección que toma una elección. Ni siquiera eso lo han planteado, Carolina. No, la verdad es que es ambigua, como lo señaló la propia Olga Sánchez Cordero, que es parte de Morena y votó en abstención. Sí. Porque ella dijo que, miren, ellos hicieron una reforma, incluso cuando la reforma judicial, para decir que ya no debería haber interpretaciones de la ley, sino debería ser una interpretación estricta, literal, de la ley. Entonces, eso cierra, por supuesto, que haya un criterio jurídico para ciertos temas, como este podría ser el caso. Sí. Sin embargo, pues nos mete con los ministros que tenemos, imagínense este tipo de reglas tan laxas, tan abiertas, pues nos meten en más incertidumbre. Imaginémonos que un día tenemos una elección y que en Estados Unidos dicen que México está gobernado por los narcos, como se ha dicho. Entonces, eso dicen que es injerencia porque influye en el ánimo de los electores o lo que quieras. O alguien, como bien dijo Jesús, contrata una compañía, una consultoría de estas que existen para hacer bots, granjas y demás, y empieza a generar una narrativa para acusar injerencia extranjera. Ayer tuvimos una reunión con varios dueños de medios de comunicación y decían, todas las redes sociales son extranjeras. Ninguna es mexicana. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ellos decían. Bueno, entonces, realmente esto es muy delicado. ¿Qué pasa? Que ellos sienten pasos en la azotea y entonces están prefabricando, preconstituyendo una prueba que pueden utilizar. Y yo quiero nada más retomar algo que dijo Mario, de la presidenta, cuando se fue. Quiero que tomen en cuenta esto, miren. La vez pasada que se fue a Chiapas, que inauguraron un puente y todo este rollo, habló con su tutor, o cómo le llamaríamos, al expresidente López Obrador. De cariño, Genchito. Bueno, ese señor habló con él y vino, y al otro día ya estaba tomando decisiones. Hizo el cambio de Luz a María, hizo todos esos cambios. Ahora mismo se inventa una gira a Tabasco y va y habla, supongo, de que le dice, oye, es insostenible tu hijo, es insostenible Andy. Entonces, porque su modus operandi, diría aquí nuestro amigo de Magenta, su modus operandi habla de que es un verdadero delincuente. No lo va a hacer, imagínate, si en cada área de gobierno donde hay dinero, él pone al del área administrativa o financiera, en todas las áreas. Se quejan los titulares porque él está apropiado de esas áreas donde hay negocios, contratos. Él puso a todos sus cuates ahí. Entonces la presidenta lo sabe. Entonces seguramente fue y le dijo, oye, es insostenible, hay que quitarlo, lo mandamos a Tabasco, porque aquí en Tabasco podemos controlar la elección. Su otra preocupación, Jesús, es que en la elección pasada se apoyaron del narco. Ahora ya hay ojos viendo esas acciones y sienten que ya no van a tener ese apoyo. La otra preocupación que tienen es que en la elección pasada y antepasada hubo recursos de ese tipo, del narco, y en esta del 24 del huachicol fiscal. Entonces, también esa llave está medianamente cerrada. Entonces su preocupación es, oye, ya no tenemos el apoyo de los narcos, ya no tenemos la bolsa de dinero del huachicol,
y ahora nos están mirando incluso de afuera. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer para ganar una elección? Si finalmente ya nos cacharon, ¿no? Ya nos miraron, ya nos traen en la mira. Entonces, yo creo que ellos están simple y sencillamente teniendo su paracaídas de protección para ver cómo le hacen y no perder. Porque también el otro miedo es, si perdemos, podemos enfrentar la justicia. Sí. Claro. Ese es el otro miedo. Entonces, ya estas son las reformas del miedo. Sí, ya no se trata solamente de que pierdan el gobierno o los gobiernos que actualmente tienen en los estados o incluso el gobierno federal. Se trata de que enfrenten la justicia porque se han hecho millonarios a costa del recurso del pueblo. Y lo saben. Tan es así que por eso no quieren entregar a Rocha Moya, porque saben perfectamente que ahí vienen todos los testimonios para que muchos de ellos terminen encerrados, muchos de ellos seguramente de por vida, porque como recordarán, parte de las sanciones que se estaban hablando desde el Departamento de Estados Unidos es que pudiera incluso merecer cárcel de por vida para gobernador con licencia. Entonces seguramente para los demás serán exactamente las mismas sanciones. Eso es lo que realmente tienen miedo. Fíjate que ahorita me dejó impresionado lo que acaba de decir Carolina en este encuentro que tuviste con con dueños de medios de comunicación y que estuvieron ahí planteando, pues me imagino la realidad que viene hacia adelante. En las redes sociales, o sobre todo Morena, trata de decir que quienes consultamos o consumimos información en redes sociales somos el 10%. Eso no es cierto. Ya la mayoría de la gente se entera a través de algún medio en redes sociales, a través del teléfono. Y tristemente la tele y la televisión han quedado ya en un segundo, tercer punto. Pero lo que me preocupó fue que a través de esta reforma sobre la injerencia extranjera, Carolina, Joana, Mario, amigos, el hecho de que cualquier programa que se transmita por YouTube, que es de Google, cualquier programa que se transmita a través de X o antes Twitter, que está en los Estados Unidos, que es de Elon Musk, o de Facebook, que es de Zuckerberg, ya por ese simple hecho de ir por un canal que tiene sus grandes servidores en los Estados Unidos, e influencia extranjera. Que lo que estemos diciendo aquí, por el hecho de ir por un canal que reside en Estados Unidos, sea influencia extranjera. Mira, esto me parece, más que miedo, me parece súper perverso. Sí, es perverso porque ustedes recordarán que hace algunos años el señoritingo de Palenque decía las benditas redes sociales. ¿Benditas? Cuando lo favorecían. Cuando la gente no se había dado cuenta de la calaña que eran. Sí. Ahora que realmente están perdiendo esta discusión y esta opinión pública en redes sociales, pues obviamente están buscando cómo controlarlas, satanizarlas, ¿no? Ajá. Con términos como son bots, es nado sincronizado, el ataque empezó así, es decir, una serie de cuestiones para desacreditar nuevamente al medio o a la persona. Esto es bien importante. Pero fíjate, cosas tan absurdas como ¿qué papel va a tener entonces un observador internacional? Pues va a venir a ver y qué, y a callar, porque no puede, bueno, ya puede venir si es o no puede venir. Y si es que lo dejan vigilar y realizar la misión para la cual está en México en cuestiones electorales. Ese es el tema, o sea, es muy amplio, ¿no, Carolina? Sí, mira, cuando pasó lo de Venezuela, salió la presidenta a decir que entonces que los órganos internacionales que deberían intervenir cuando le conviene. Y cuando la ONU, cuando activan el artículo 34 para llevar a la ONU el caso de desaparecidos, desconocen. Es decir, yo siempre les digo a los legisladores en el Senado, ustedes tienen que tener visión de Estado. ¿Qué significa? Tomar las decisiones como si yo fuera el gobernante o no lo fuera. No puedes tomar las decisiones siendo solo gobernante o opositor. Tú tienes que tomar las decisiones para estar en cualquiera de los dos lados y que prevalezca la ley. Porque si ellos toman decisiones partidistas, sesgadas en ese sentido, se les revierte a la larga. Claro. Ya no tienen autoridad para poder argumentar que se cumpla la legalidad. Por eso ellos están cambiando la ley, porque dicen, bueno, pues la única manera de asegurar es apropiándonos de tener los tres poderes, ya no hay división de poderes, y esa es la parte más peligrosa. No hay que olvidar,
La división de poderes se creó para evitar abusos de un poder a otro, para que haya para que si el legislativo se quiere abusar, el Poder Judicial diga no, estás yendo en contra de la Constitución o un principio constitucional. Para que si el legislativo, les ha pasado a todos, le pasó a Calderón, de lo más reciente, le pasó a Peña, la Corte les dijo no a muchas cosas. O sea, cuando promovían una reforma, les decía no pasa eso que tú quieres, no pasa en temas de seguridad, no va a pasar eso que tú quieres en el tema de lo que sea, no tengo presente en este momento, pero la militarización, muchas cosas dijeron no. Porque puede ser un riesgo Sí. en violación de derechos humanos. Y ese es su trabajo de la Corte. Y Así tú te es. sientes tranquilo porque dices, bueno, ya tenemos quién, porque nosotros somos ciudadanos, no podemos contener esto, pero ahí está la Corte que sí los puede parar. Así Y es. tenemos recursos como el amparo que hoy está cercenado para poder parar los abusos de autoridad. De otras autoridades no tan poderosas, pero sí que te quieren quitar tus bienes o tu libertad o sin haberte vencido en juicio. No, hoy eso ya no existe. ¿Qué llegó? Llegó Andrés y dijo, un catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa? Estos delitos me permiten detenerte sin que haya sido declarado culpable. Puedes estar en la cárcel todos los años que yo me pueda echar para hacer el juicio, porque además son bastante lentos. Entonces, ya habíamos rebasado eso, Joana. Ya habíamos rebasado ese tipo de sistema punitivo para entrar a uno distinto, donde los derechos humanos prevalecieran. Estamos retrocediendo, porque así son. Ahora, aquí nada es nuevo, ¿eh? Este es el manual del dictador. Nada más que las dictaduras hoy son distintas, no son con militares como se hacían antes, especialmente en Latinoamérica. Hoy son cambiando la Constitución para que yo me quede más tiempo, para debilitar los poderes públicos, para quitar los contrapesos que son órganos autónomos. Es decir, hoy, por eso no nos cabe a veces cuando dicen la dictadura. Ay, no hay dictadura, porque no somos como Argentina fue, somos como Chile fue. No, quítense de la cabeza esas dictaduras. La dictadura hoy es de otro modo, es constitucional. Sí, hoy la violencia se institucionaliza a través de las reformas que le hacen a la Constitución y a las leyes. Terminan contaminando la Constitución y las leyes para que les permitan permanecer en el poder y además restringir las libertades ciudadanas. A mí me gustaría hacer nada más un pequeño comentario de lo que estabas comentando, querido Mario, respecto a las misiones de observación electoral, que esto también es muy importante. Sí. En estos temas de la supuesta intervención extranjera, recordarán ustedes que desde hace muchos años, me parece que aproximadamente 40 años, existen las misiones de observación electoral, que forman parte justamente de un estándar democrático que se hace en todos los países, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en los países de Europa. Significa que hay organizaciones de carácter internacional que pueden enviar a personas de otros países para que lleguen a las elecciones y para que puedan observar, verificar, auditar que sean elecciones verdaderamente democráticas. Por cierto, ¿qué y dijo recordaremos la OEA? Cuando vino a observar la del Poder Judicial, ¿qué dijo la OEA? Y dijo que era una simulación. Que no recomendaba a ningún país que hiciera lo mismo. Exactamente. Entonces, esto ha sucedido también en el caso del Poder Judicial aquí en nuestro país, pero sucedió también en Venezuela y sucedió en Cuba, y los observadores electorales denunciaron y sacaron al mundo esta información señalando que eran simulaciones, que no existía, que se habían robado las elecciones, que el gobierno intervenía. Eso es lo que quieren, aislar a México para que el mundo no sepa lo que está sucediendo y cómo se están apoderando de todo. Entonces no va a haber observadores internacionales. Bueno, no, porque pueden señalar que es intervención extranjera. Claro, ese es el problema. A ver, incluso te la cambio. Ajá. Imagínate que nos tocara contender en una elección, ¿no? Tú por un partido, yo por el otro. Okay. Vamos por un distrito o por una gobernatura. Y te pones a hacer campaña, ¿no? Te vas casa por casa, andas haciendo propuestas. Y yo me voy a Nueva York y pago un anuncio tuyo en Times Square. Ya te jodí. Pues sí. A favor mío, ¿no? O sea, ya te jodí porque se está anunciando, Es influencia extranjera. Anúlenla. Y ya con esa sola... Bueno, hoy la ley no dice que eso no es intervención
Pero fíjate la perversión. Claro que es una perversión. Tendría que haber una instancia que determine si esa publicación fue determinante para mi triunfo. Pero además una instancia independiente. Claro, No, pues ahora va a ser el autónoma. tribunal Sí, que sí, tiene un Ahora va a regalazo. ser el tribunal al que le diste 17 años de huevón en un trabajo. Es increíble. A ver, imagínate, la presidenta que eliminó el asunto de la reelección de los presidentes municipales y demás, que decía, no, la reelección no. Y ahora sí reeligieron a O sea, los magistrados. 17 ¡Qué incongruencia! 17 años. Sí. Sí, pues es que solamente es cuando les Es conviene. comprarlos. Aquí todo es cuando les conviene. Aquí haríamos un llamado a la presidenta, un llamado al gobierno federal. El enemigo no está fuera. ¿Qué están buscando en el cielo? A ver si llega algún avión invasor o intervención extranjera. extraterrestre. Exacto, la injerencia real, la cruda, la violenta, donde hay pruebas, donde está todo documentado, está en México, está en territorio mexicano, con toda la gente que están desplazando de la Sierra Tarahumara, por ejemplo, ahorita con el caso del narcolaboratorio en Chihuahua, de Chiapas, de Guerrero, lo que sucedió en Chilapa, Guerrero, en fin, todo esto sí está documentado, de todo esto hay pruebas y ahí es donde no hablan y no dicen absolutamente nada, se la pasan persiguiendo un fantasma setentero, ochentero con este famoso antiimperialismo. De los magistrados. Bueno, es que antes el enemigo, ¿no? Era el neoliberalismo, Propuso una ¿no? reserva. Como ya se dieron cuenta que la realidad los está apabullando, Ahora va pues a ya ser el el nuevo imperialismo. enemigo va a ser el imperialismo. Exacto. Es Trump y la derecha internacional. Por eso ya Contralín está preparando un reportaje. Sí. Pero fíjate qué brutos son. Dicen que hay un complot de empresarios. Pero si los empresarios han triplicado su fortuna. Y van y se reúnen O sea, con la presidenta y le dicen Guanajuato. Slim ha triplicado su fortuna. Sí. Germán Larrea ha triplicado su fortuna. ¿Tú crees que están satisfechos? Están felices, está comprando Pemex de Slim, ¿no? Y todavía va a hablar con el de la Suprema Corte de Justicia porque su aseguradora, que es una gandalla, no le quiere pagar a la CFE. Para eso lo fue a ver. Luego, banqueros.